Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Elio Pimentel. Elio es el primer teniente de bomberos, pero además ingeniero. Bueno, bienvenido. Correcto, gracias. Bueno, y un bombero aquí en época decembrina para hablar de los fuegos pirotécnicos, para decirlo elegantemente, porque uno lo conoce como fuegos artificiales. Ahora, cada diciembre es lo mismo y cada diciembre siempre tenemos lesionados, gente que sufre por causa de los fuegos pirotécnicos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en efecto, como acabas de mencionar, artificios pirotécnicos, el nombre técnico, o fuegos artificiales, como los conocemos comúnmente, lamentablemente están por doquier. Y son los padres quienes suelen suministrar este tipo de dispositivos o artefactos a los niños, niñas y adolescentes. Recordando que deberíamos ser responsables de ello. Tenemos desde las llamadas estrellitas, cebollitas, tumbarranchos, matasuegras, cohetones, pinochos, diferentes nombres comerciales con los que se les conoce comúnmente, incluso algunos que están permitidos legalmente y algunos que están prohibidos. Prohibida su venta, comercialización, uso. De hecho, como conversábamos antes del inicio de la entrevista, en algunos países como en Chile está prohibido su uso por particulares. Únicamente lo pueden utilizar empresas que estén autorizadas para eventos y cosas por el estilo. Como mencionaba, la prioridad es la prevención. La prevención, la gestión de riesgo. Nosotros como padres, madres, representantes, responsables de estos niños, niñas y adolescentes, debemos evitar realmente su uso. Hay muchas otras maneras de tener unas navidades amenas, alegres. Yo sé que es divertido, yo sé que es llamativo. Si vamos a utilizar los fuegos artificiales, si prefieren realmente no tomar en cuenta esta sugerencia de evitar el uso, vamos a hacerlo con suma precaución y siempre bajo supervisión de adultos, que como dije, son los responsables de estos niños, niñas y adolescentes. Ahora, proliferan de una manera increíble, siendo que están tan recaros, porque son sumamente caros. Entonces, o las alcaldías y los organismos públicos del Poder Central lo regalan, o la gente tiene mucho real. Bueno, en teoría, de hecho, su comercialización únicamente es en sitios permisados, por lo menos aquí en Caracas, en los últimos años ha estado el llamado poliedrito. Es allí donde, con autorización de bomberos y bajo cierto esquema de cuáles son, como mencionaba, los permitidos que se pueden comercializar, son los que se pueden vender. Sin embargo, como tú decías, son costosos. Y una de las cosas es que definitivamente esto es quemar dinero. Es una forma, como a mí me gustaría llamarlo, es quemar dinero. Literalmente hablando. Es quemar dinero por una cuestión de segundos, de vamos a llamarlo algún tipo de placer o de algún tipo de gusto. Y segundos que se pueden convertir en horas o en días o incluso en daños que pudiera representar un incendio, una lesión. Imagínense hoy en día una persona quemada, lo dificultoso que puede ser atender a esa persona. Por eso, como mencionábamos, la importancia siempre es identificar los peligros, analizar los riesgos y tomar las mejores medidas de control. Como les mencionaba, bueno, voy a usar los artificios pirotécnicos porque considero que lo puedo hacer bajo responsabilidad. Es importante que tengamos un extintor, que lo hagamos en espacios abiertos, donde no haya algún tipo de maleza o monte o vegetación que se pueda incendiar, que de hecho es uno de los accidentes que ocurren más comúnmente. Igual que todos aquellos que salen proyectados hacia el aire, como pueden ser los llamados bombeadores, los silbadores, los cohetones, tener mucha precaución, porque muchas veces un vecino dejó una ventana abierta y puede ingresar una ventana o un jardín y quemarlo. Un jardín, ¿no? Incluso el hecho de las colillas de cigarrillos, que también es un tema fundamental, es decir, cualquier cosa que genere fuego, un encendedor, un yesquero, unos cerillos o fósforos, o los mismos fuegos artificiales, tenemos que tener mucha precaución de en dónde van a caer. Incluso pudieran caer adentro de un vehículo, cercano a zona donde estemos almacenando líquidos inflamables o combustibles. Esa es la precaución que hay que tener. Es decir, únicamente espacios abiertos donde sea 100% seguro. De hecho, aunque no digamos que lo vemos normalmente como fuegos artificiales, también se han puesto de moda muchas veces los llamados globos del deseo. Ah, sí. Con estos globitos, llamados globos del deseo, hay que tener cierta precaución, porque ciertamente eso lo usan en países asiáticos, en el mar, en sitios donde si cae, va a caer al mar o en la nieve. En nuestro país esto puede ir a un matorral, puede ir a un área de vegetación o incluso entrar a un apartamento y quemarlo. De hecho, quizás unos 8 años he hecho guardia el 31 de diciembre y por lo menos en una oportunidad en las Acacias, un
perdón, un cerro, una colina, se quemó la vegetación, precisamente por uno de estos globos del deseo que se quedó enredado en un matorral, se incendió y bajó hacia la zona residencial de las Acacias, esta interfaz urbana, con el peligro que puede representar y que incluso se pierdan casas Ahora, o vidas humanas. Y eso que hay que establecernos con claridad que una cosa son los fuegos artificiales tradicionales, que existen y han existido siempre y tienen que ver con ciertas celebraciones, son de uso muy responsable, los cañonazos indican fechas, ceremonias religiosas están asociados necesariamente también a los fuegos artificiales. Estamos hablando de la masificación, claro, de la pirotecnia y claro, pero que da estos resultados. Aún en las casas de las familias, tú ves no solamente que se incendió tal o cual estructura, sino la gente que sufre en carne propia. Por ejemplo, ¿cuántas veces? Ay, con un tumbarrancho me volaron un dedo, o tengo una mano inutilizada, o me quemé tal cosa. O sea, es que también el problema es la pericia, la manera como se manipulan esos fuegos. No, y están jugando con eso. Incluso los motorizados ahora tienen ¿cómo se llama? Sus fuegos artificiales. Bueno, y se dedican también a alarmar, tú sabes, lanzando De hecho, lo importante es lo que menciona y lo que menciona usted también. Normalmente los fuegos artificiales no cumplen muchas veces con algún proceso de controles de calidad, con tener unas instrucciones, con tener una ficha o una hoja de seguridad. Y nosotros deberíamos, pues como usuarios responsables, leer eso. O muchas veces incluso viene en otro idioma o viene en chino, que son uno de los principales fabricantes de este tipo de artificios. Bueno, hoy en día contamos también con tecnologías y hoy en día podemos, desde el teléfono celular, a través del Google Lens, traducir eso y por lo menos tener esa precaución. Uno de los problemas es que muchas veces sabemos que chamo inventa. Y uno fue chamo y entonces empiezan a meter el fosforito en una botella, por ejemplo. O a aplicar gasolina, o a juntar más de uno. Y en ese momento que se empiezan a inventar estas modificaciones, muchas veces porque el joven quiere una reacción más violenta del dispositivo o algo más llamativo, generalmente es ahí donde ocurren los accidentes. De hecho, tenemos casos como niños que han agarrado más de una lucecita de bengala que parece inofensivo y al agarrar el paquete completo y lo encienden, han tenido quemaduras. Y en ese momento de tener la quemadura lo sueltan. Y eso supuestamente es lo más... Supuestamente es lo más inofensivo, pero eso alcanza altísimas temperaturas. Y eso en un colchón, en una cortina, fácilmente puede generar un incendio en una vivienda. De hecho, fíjense lo importante, ¿no? Y tú decías, invertimos o quemamos pólvora, pero ¿cuántas veces invertimos en un extintor? Hay extintores que son relativamente económicos y que eso es importante. Así sea un extintor pequeño que nos permita a la hora del inicio de un fuego poderlo controlar. Y además, los extintores anualmente hay que hacerle un mantenimiento. Y un mantenimiento que también es muy económico, pero hay que hacer ese mantenimiento. En estos días un primo me preguntaba, ¿cada cuánto se le hace mantenimiento al extintor? Le dije, todos los años. Me dice, yo pensé que era cada 5 años. Bueno, si usted tiene su extintor en su vehículo, en su casa, que es importante tenerlo, anualmente hay que hacerle un mantenimiento con cualquier empresa que esté certificada para ello. Ahora, ¿cuáles son, en realidad, porque como comenzamos, es decir, cada diciembre tenemos que lamentar accidentes, a pesar de todo lo que se insiste en la prevención y todo lo que se alerta, pero realmente, ¿cuáles son los artificios de esto que son más peligrosos y que no debía manipularlo gente común? Ok, generalmente aquellos que sean explosivos, porque además de generar fuego o incendio, la onda expansiva de detonación que genera la explosión de la pólvora es sumamente devastadora. Puede incluso hacer que alguien pierda una mano, un ojo o que tenga alguna afectación importante. O quemaduras importantes como estábamos mencionando. Individualmente. Ahora, yo pienso, o sea, si tanto... ustedes como bomberos, que son los que están preparados para acudir a atender emergencias, ¿ustedes sienten que las campañas que antes había preventivas en relación a esto son suficientes o se han mantenido? ¿O qué es lo que hay que hacer para que la gente tenga un poquitico más de precaución? Bueno, yo creo que campañas nunca son suficientes y siempre hay que hacer, por eso felicito al programa y a la producción y al canal, por supuesto, Globovisión, por esta iniciativa. Y siempre hay que redundar y seguir creando esa conciencia y entender que tú, padre, madre,
responsable, representante que estás allí en tu casa o en tu trabajo, precisamente eres el responsable. Tienes que tener esa responsabilidad de educar a tu hijo, de evitar el uso de los fuegos artificiales, de los artificios pirotécnicos. Recordemos que precisamente la palabra responsable es responder. O sea, imagínate cómo te sentirías tú si tu niño tiene una afectación y queda con una marca de por vida, una cicatriz en la cara o algo por el estilo, y te reclama después de adolescente o de adulto que tú fuiste quien le suministró ese fuego artificial o ese artificio pirotécnico. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, de cuáles son las lesiones que realmente ameritan que uno llame a un organismo. ¿Y cuáles son las más comunes? Las más comunes, y cómo se ustedes, atienden en una casa de familia, por ejemplo, cómo atiende bueno, una emergencia leve. Precisamente en esa preparación, en esa gestión de riesgo, debemos tener un kit de primeros auxilios. Y en el caso específico de las quemaduras, estamos hablando de cremas a base de sulfadiazina de plata. Una crema para quemaduras. Tengamos, no va a decir marcas comerciales específicas, pero tengamos en nuestro kit eso. Y como remedios caseros, evitemos pasta de diente, clara de huevo, porque borra eso te lo de dice café. todo el mundo. Exactamente. Esta quemadura, ponte pasta de diente, porque eso te lo va a quitar. No, el único remedio casero científicamente comprobado, adecuado para las quemaduras, es el aloe vera, conocido comúnmente como sábila. La sábila sí es adecuada para las quemaduras, para mejorar ese proceso de cicatrización, etc. Debemos inmediatamente, en caso de que haya una quemadura por pólvora, por artificio pirotécnico, lavar con abundante agua a temperatura ambiente, no tiene que ser extremadamente fría, esto más bien va a generar algún problema. Lavar con abundante agua, aplicar este tipo de cremas o pomadas para quemaduras, y en caso de que sea un porcentaje importante del cuerpo, o que hayan muchas flictenas, lo que conocemos comúnmente como ampollas, que haya algún tipo de mareo, vómito, dolores de cabeza, somnolencia o cualquier otra manifestación, digamos que sistémica del cuerpo completo, es importantísimo no retrasar o descartar la atención médica. Será necesario trasladar definitivamente a la persona a un centro hospitalario. Fíjate, ya tenemos que ir terminando. Yo creo que has dado información muy importante que te agradecemos. Ahora, para terminar, ¿cuáles son los organismos, las instituciones, aparte de los bomberos que tú representas, cuáles son los organismos que uno debe llamar o que están, digamos, acreditados y preparados para atender estas emergencias? Bueno, recuerden que hay un tema de prevención, ¿no? Si mis vecinos me están molestando con los fuegos artificiales, puedo llamar a la policía municipal, eso es contaminación sonora. Tenemos que recordar también el tema de las mascotas y los animales de compañía, el daño que le hace... Bueno, pero eso las alcaldías nunca Bueno, pero digamos como que... decimos en criollo, no le paran. No le paran. Es parte de lo que está dentro de nuestro marco legal y saber que la policía tiene competencia para eso. Los bomberos como organismos respondedores de emergencia definitivamente pueden acudir, pueden apoyar. Es importante que conozcan y que se valgan de los bomberos y que les pidan una charla para su comunidad, para su junta de vecinos, es decir, desde ya. Y recordar siempre que el número de emergencia en Venezuela es el 911. 911 es el número integrado al cual se puede acceder a diferentes organismos de seguridad ciudadana. Protección Civil. Protección Civil también hace muchísimas charlas en colegios, en escuelas y también podemos pedirle a la Protección Civil, bien sea municipal, estatal o nacional, algún tipo de charlas, campañas, como te decía. Nunca es suficiente este tema de campañas. La conciencia siempre debemos llevarla y entender que es preferible tener unas navidades y unas vacaciones felices, agradables. Claro, sin sobresaltos y sin cosas que lamentar. Exactamente. O enlutarnos por algo que pensamos que iba a ser una alegría o una atracción. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Elio, muchas gracias, por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos.